Tener a más mujeres en los espacios de poder no necesariamente ha significado un mejor avance o un mayor progreso para las mujeres. Hay muchos pendientes en la sociedad peruana todavía para poder alcanzar la equidad. No habían derechos para un montón de personas en la creación de la República, ni siquiera eran vistos como seres humanos, ¿no? Es bien difícil hablar de una sociedad que sea realmente democrática. Mujer y Sociedad presenta Hola amigas, amigos, amigues, muy buenas tardes. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y me alegra mucho que vayamos creciendo en la cantidad de suscripciones, pero les agradeceré muchísimo que también lo vuelvan a hacer. Les agradeceré muchísimo también que pongan un like, o sea, un me gusta, para que esta información pase a manos de otras mujeres y otras personas que les interese el tema. Y el tema siempre va a ser importante en la medida que trabajamos sobre los derechos de las mujeres y la igualdad real de las mujeres en este país con democracia. En Bicentenarias queremos la igualdad real, como les estoy señalando, acá en el Perú y en América Latina y otros países del mundo, donde nuestras abuelas, tatarabuelas, bisabuelas soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía. Este programa de Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de las mujeres andinas, amazónicas y citadinas. Y el espacio es libre y busca construir junto con muchas mujeres lo que aún está inconcluso en las artes, en las ciencias, en los escritos, en las leyendas y en nuestras propias vidas. Estamos en la conducción del programa con Zoila Hernández desde Lima. Y hoy día tendremos una invitada, como siempre todas nuestras invitadas de lujo, que es Ana Lucía Mosquera Rosado. ¿Quién es Ana Lucía Mosquera? Bueno, inicialmente en principio ella es profesora de la Universidad Católica, es comunicadora, licenciada en Comunicación en la Universidad San Martín de Porras, es máster en Estudios de América Latinoamericano y del Caribe, máster en Artes Liberales por la Universidad del Sur de la Florida, también es profesional certificada en Diversidad, Inclusión por diversas universidades, entre otras la de Georgia. Lo que más nos ha llamado la atención de toda la información que tenemos de Ana Lucía es ella es experta en teoría crítica de la raza, teoría feminista negra y teoría de los medios de comunicación y la cultura que fundamentan todos los análisis políticos que ella hace y que sirven también para muchas investigaciones existentes en estos momentos sobre los derechos de la mujer. Y lo curioso, frente a todas las investigaciones, a las artes y a las habilidades intelectuales que tiene Ana Lucía Mosquera, es que ella es al mismo tiempo, tiene una consultora especialmente sobre diversidad, equidad e inclusión. Como es comunicadora, es especialista también en marketing, sigue los pasos de su propia historia y probablemente de la historia en la cual ella está inmersa y trabaja constantemente. Ella dice, somos la primera consultora en diversidad y tiene un equipo multidisciplinario especializado en diseñar espacios, productos y experiencias de aprendizaje que promuevan justamente esta diversidad y la equidad de género en relaciones democráticas. Tenemos a Ana Lucía. ¿Cómo estás, Ana Lucía Mosquera? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, Zoila, mucho gusto. Oye, de igual manera, te vi la primera vez en una presentación de tu libro, del último libro, que es Mujer y Política, ¿no? Sí. Y bueno, es bastante interesante, súper interesante en la medida que está muy actualizado en el momento político actual del país, ¿no? Así es. Encaja perfectamente por todos los criterios que has
incluido, pero por todas las realidades también que existen, ¿no? En tu libro tú señalas que hay problemas de participación femenina, que el gobierno está quitando los derechos a las mujeres a partir de su diversidad, a partir de su salud, a partir de un conjunto de derechos que no solamente son políticos, sino, o sea, que forman parte de la política, pero que al mismo tiempo incide mucho en todos los temas de raza, clase, ¿no? Y que choca con la democracia actual. Cuéntanos, ¿cómo así estos elementos que parecían o que deberían ser parte del desarrollo de la mujer en su más amplio espectro, cómo choca con la democracia actual? Bueno, ahorita, en principio, gracias por la invitación. En realidad creo que es pertinente hablar de estos temas en el contexto en el que estamos. Inicialmente cuando conversamos la primera vez, no teníamos el contexto que tenemos ahora, ¿no? En la segunda vuelta, ya con los resultados casi declarados, hay un montón de cosas en las que se pueden discutir relacionadas a la democracia, ¿no? Y una de las cosas que creo que intentamos discutir junto con Farid, que es mi coautor en este libro, era que efectivamente una democracia que es realmente representativa no solamente se mide a partir de la paridad o a partir de cuántas mujeres están ocupando espacios, sino cómo una sociedad es capaz de garantizar condiciones equitativas de desarrollo para hombres, para mujeres, para todas las personas, ¿no? Entonces, teniendo el género como una de las cosas que ahora mismo genera desigualdad, pero también otras cosas como el lugar de origen, la lengua materna, la etnicidad, la categoría de raza. Hay muchos pendientes en la sociedad peruana todavía para poder alcanzar la equidad, y en tanto esa equidad no se consiga, es bien difícil hablar de una sociedad que sea realmente democrática, ¿no? Entonces, también hemos intentado ser provocadores con esta idea de qué es lo que implica la democracia. Si solamente implica votar, poder elegir y ser elegidos, o implica considerar poder habitar en una sociedad que garantice una real igualdad de oportunidades, que permita una participación nuevamente equitativa, ¿no? Pero, o sea, eso no es la primera vez que nos pasa. Nosotros hemos conquistado nuestros derechos hace poco tiempo. En 1821, en la firma del Acta de la Independencia, no estuvieron los negros, no estuvieron las mujeres, ni estuvieron los indios. ¿Qué es lo que arreglamos desde ese tiempo? Hemos conquistado comunidades, pero ¿podemos hablar de democracia real? En teoría podemos, pero al mismo tiempo hay una reflexión sobre cómo se formó la República Peruana, ¿no? Una república que no fue creada para las mujeres, para en ese tiempo los esclavizados, ¿no? Las personas que eran esclavizadas no eran consideradas como personas, no eran mercancía, ni siquiera eran vistos como seres humanos, ¿no? No estaban los considerados indios, no habían derechos para un montón de personas en la creación de la República, y tampoco hubo un esfuerzo por resarcir o reparar todas estas fracturas con las que ya nacimos, ¿no? Entonces, fue un país que nació con fallas, que no reparó sus fallas, y estamos viendo ahora también la consecuencia de ese no reparar, porque lo que hemos ido es, como bien mencionas hoy, conquistando cosas, ¿no? La abolición de la esclavitud, el derecho al voto de personas que no tenían un nivel de alfabetización. El 17 de junio se han celebrado los 50 años del derecho al voto de las mujeres, ¿no? Entonces, todas estas cosas son cosas en los 70 años del derecho al voto. Entonces, todas estas cosas son cuestiones que seguimos conmemorando, y que algunas personas dicen que pasó hace tiempo, pero no pasó hace tiempo, ¿no? Probablemente algunos de nosotros conocemos a personas que nacieron o que han vivido en la época en la que no se podía, o las mujeres no podían votar. Y todas estas conquistas que asumíamos que ya estaban ganadas, ahora se ponen en riesgo ante sistemas políticos que están buscando cómo menoscabar o eliminar estos derechos y estas posibilidades. Pero fíjate que qué contradicciones tiene el sistema actual peruano, ¿no? Las mujeres hemos estado conquistando poquito a poco desde el 2000, digamos, ¿no? 1985, algunas cositas, pero a partir del 2000 hemos ido conquistando algunos derechos, por ejemplo, el
recuperar el decreto de 1924 sobre el derecho a aborto para las niñas o para los casos de problemáticos en salud física y salud mental. Pero al mismo tiempo, queriendo la participación política de las mujeres, en un 2x3 hemos tenido una presidenta en el 2022, creo, ¿no? Una mujer, la primera mujer peruana gobernante del Perú, que nos socavó en un letargo antidemocrático más intenso, ¿no? Y luego el Congreso de la República con todas las leyes anti-mujeres, no solamente anti-mujeres, antifeministas, antiderechos, porque acá no se considera a las que se llaman mujeres LGTB y de otras consideraciones genéricas, ¿no? Y en eso, ¿cómo marcha? Entonces, ¿cuáles son los ejes o las contradicciones más fuertes de esta democracia o de este gobierno, digamos, débilmente democrático, que pueden recuperarse y pasar a mejores relaciones? Yo no sé si es que se puedan recuperar, pero creo que sí hay una contradicción muy clara, ¿no? Justo hace un par de días estaba viendo un balance de estos balances que se hacen en cada elección para ver cómo habían mejorado el tema de paridad, ¿no? Representación paritaria en la Cámara, en las cámaras ahora de diputados, senadores, etcétera. Y efectivamente sí ha habido pues una distribución medianamente paritaria, sobre todo en la Cámara de Diputados. Pero como tú mencionas, esto que ha pasado no significa que hayamos tenido avances necesariamente en la agenda de los derechos de las mujeres, ¿no? Y creo que el mayor aprendizaje de eso es que tener a más mujeres en los espacios de poder no necesariamente ha significado un mejor avance o un mayor progreso para las mujeres. Y ese es el mayor aprendizaje que creo que podemos tener en los últimos años, que nos ha demostrado que no necesariamente las mujeres que entran al poder están pensando en avanzar mayores derechos para las mujeres o garantizar derechos más equitativos, como mencionabas, para personas del colectivo LGTBIQ+, para minorías étnicas, para minorías lingüísticas, ¿no? No hay esta idea de, claro, yo soy mujer, me asumo como una persona que está a favor de respetar o defender derechos de comunidades minoritarias, ¿no? Y claramente hay todo este debate orientado también hacia lo conservador, que excluye a muchas mujeres en su diversidad sexual o de identidad de género de la categoría de mujer en sí misma, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas más paradójicas que hemos visto, porque no solamente vemos un retroceso bastante evidente, sino que las voceras o las personas que impulsan estas iniciativas son precisamente mujeres, ¿no? Las voceras de las campañas por eliminar el enfoque de género, por eliminar la ESI, por no aprobar el protocolo del aborto terapéutico, son mujeres, ¿no? Y no sé en realidad si esto tiene que ver con una estrategia para que sean precisamente las mujeres quienes encabezan estas agendas, o si acaso es una forma como de validar o de doble validar este discurso de vamos a defender esta agenda un poco más conservadora, pero lo que hemos tenido es un retroceso a pesar de un avance cuantitativo, digamos, en la participación y en la paridad que se ha alcanzado, sobre todo en los espacios legislativos, ¿no? Claro. Y es bien preocupante. Claro, fíjate que se alcanzó en este gobierno que termina pronto, en un mes, se alcanzó la paridad sin necesidad de cuotas. Efectivamente. De 30, de 40%, de 50%, sin necesidad de cuotas. Bueno, eso porque anteriormente el gobierno anterior al 2021 hizo el referéndum y dijo si el tema de género era importante y todo el mundo aplaudió, o sea, consignó de que sí, que el tema de género era importante y sobre todo la participación equitativa a la hora de participar numéricamente, ¿no? ¿Cómo se llama este proceso de un hombre y una mujer, un hombre y una mujer? Alternancia, paridad y alternancia. Entonces tienen que estar alternados en las listas también, ¿no? Gracias a la norma de paridad y alternancia. Es que subieron, por ejemplo, casi 50 mujeres en el Congreso por primera vez sin necesidad de cuota, ¿no? Y los partidos acataron esa norma, ¿ya? Un hombre y una mujer, hasta que se termine la lista, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa en estos momentos? Porque aparentemente todavía no se ha dicho, ok,
pero aparentemente vamos a tener nuevamente a otra mujer en el gobierno con Así su es. mayoría parlamentaria, en Y con una Senado. agenda conservadora, ¿no? Ultraconservadora. Entonces Totalmente. tenemos nuevamente como un riesgo y aquí viene también esta contradicción entre tener una mujer que digamos es representativa o un avance para el tema de la representatividad, lo simbólico, lo que se ve, y el tema más sustancial de si esto genera o no las transformaciones que la sociedad requiere. Sobre todo en un contexto en el que estamos sintiendo que se retroceden en muchas cosas que se daban ya como por sentadas, ¿no? Cosas que nunca se imaginó en las que se iban a retroceder, como hablar del enfoque de género, hablar de educación sexual integral, ¿no? Ahora se ha cambiado inclusive la posibilidad de que las escuelas puedan establecer programas de educación sexual integral, ¿no? Cuando sabemos que efectivamente quienes van a ser las más perjudicadas son las adolescentes, ¿no? Que enfrentan tasas altísimas de embarazo adolescente, que además están desprotegidas por los protocolos de aborto terapéutico, que además no reciben asistencia con anticonceptivos, con pastillas de emergencia. O sea, hay todo un círculo que al final lo que hace es colocar a las personas que ya tienen un nivel de vulnerabilidad en mayor vulnerabilidad. Ante este contexto, lo que tenemos es un gobierno probablemente muy conservador y bueno, hay mucha incertidumbre sobre hacia dónde va a ir o qué tipo de protección se le va a dar a los adolescentes en este espacio, ¿no? Claro, aparentemente se va a instalar un gobierno conservador. O sea, es lo que visionamos, ¿no? Que va a venir un gobierno conservador dirigido por una mujer racista, clasista. O sea, racista, que van a ser las negras, que van a ser las cholas, las indias, las amazónicas, que van a ser de ellas, ¿no? Porque ella va, suponiendo que sube, va a haber el problema de la selva más por la riqueza material que por su población, porque tampoco en su grupo no tiene, por ejemplo, candidatas de la Amazonía, mujeres de organizaciones populares, bueno, y así lo tuviera, su línea no es reivindicar los derechos de las mujeres y su línea no es ampliar la democracia. No, Porque definitivamente, no hay una línea, no hay una línea que está relacionada a garantizar desarrollo, ¿no? Más ahí, o sea, creo que tiene mucho más que ver con enriquecimiento, entendido como generación de ganancias económicas y mucho menos con desarrollo y con fortalecimiento democrático. Entonces, sí hay un riesgo bastante más grande, ¿no? Pero creo que mucha gente tampoco sabe cómo hacer que la democracia se vea, no sé cómo expresarlo de una manera concreta, exacto, la gente no la ve, ¿no? Entonces, claro, yo puedo ver el progreso económico, pero la democracia no lo puedo ver, ¿no? Entonces, entre priorizar el progreso económico y priorizar la democracia, pues el progreso económico es algo que yo puedo palpar, sentir, percibir. El sentimiento democrático casi que siempre se siente cuando se está perdiendo, ¿no? Entonces, hay ahí también un balance de cosas que bueno, es un ejercicio bastante complejo que, como digo, esperaría yo que no tengamos que sentir cuando se esté perdiendo. Pero tú esperas o sea, esperarías tú cuando... No espero que se pierda, ¿no? Espero que no. Pero ya estamos perdiendo, antes de que suba ese gobierno ya lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo muchas cosas, han pasado muchas cosas solamente con la posible proclamación, pero la gente no se moviliza, ¿no? ¿A qué crees que no se moviliza? ¿Por qué crees que el movimiento de feminista que festeja todos los 8 de marzo en largas movilizaciones, por qué no sale ese movimiento feminista? ¿Es muy débil? O sea, ¿es solamente festivo? ¿A qué se debe esa sensación de las mujeres? No sé si ese retroceso o carencia de iniciativas para movilizarse por sus derechos. Mira, yo creo varias cosas, ¿no? En principio no creo que sea solamente un movimiento decorativo, creo que las mujeres han venido organizadas hace mucho tiempo, pero también creo que siempre que pasan estas cosas y siempre que se generan como estas crisis políticas,
de las únicas que se espera cosas son de las feministas, ¿no? No se espera que se movilicen otras personas. Y también me parece bien injusto que de las únicas que se espera cosas son de las feministas. O sea, nosotras tenemos vidas, tenemos proyectos, tenemos cansancios, tenemos dolores, también tenemos otras cosas en las que queremos ocupar nuestros tiempos. Y claro, mientras a veces son los movimientos sociales, feministas, otros movimientos de resistencia, colectivos comunitarios, de los que se espera que sostengan algunas cosas, cuando esos movimientos comunitarios dicen, oye, mira, esto está pasando, toma acción, se están perdiendo derechos, toma una decisión mejor en relación a por quién votas, nadie los escucha, nadie los toma en cuenta, todo el mundo los ignora o los violenta, y cuando hay crisis es como que por favor hagan algo, ¿no? Pero, o sea, también hay un momento en el que la gente pierde la esperanza de movilizarse, porque ve que efectivamente siempre cuando hay la crisis se recurre a un grupo de personas, pero luego cuando las cosas están calmadas y esas personas se sienten afectadas, pues nadie se moviliza por ella. Me parece también como un tema de justicia y de cansancio que yo entiendo totalmente. Yo sí he sentido como mucho, como un duelo, ¿no? También de muchas personas con las que he conversado en estas semanas, porque efectivamente hay gente que ha venido trabajando años, 20, 30 años movilizando, saliendo a la calle, marchando, haciendo protestas, vigilias, dejando, no sé, que las arresten, que las lleven a las comisarías, ¿no? Para que al final el pueblo decida que prefiere algunas otras cosas en vez de elegir una opción que sea democrática. Es un golpe duro también y creo que también como movimiento hace que las personas se cuestionen muchas cosas, ¿no? ¿Tú crees que estas elecciones han sido justas o son justas hasta el momento, o es que han sido elecciones ya tramadas y con trampa? Que es lo que mucha gente también comenta eso. Yo creo que, a ver, yo creo que son elecciones que desde su planificación y su construcción han generado mayores niveles de polarización de los esperados, ¿no? O sea, han habido iniciativas legislativas como la eliminación de las elecciones primarias y algunas otras cosas que se han hecho que han permitido que tengamos 30 partidos, ¿no? Que tengamos un montón de arbitrariedades en el proceso, que han ampliado la oferta, que han dividido y fragmentado los votos, que han generado esto de que hayan, no sé, partidos que aparecieron y que tuvieron votos y que luego los candidatos dijeron, bueno, no gané, listo, me retiro de la política, ¿no? O solamente estaba bromeando y ya no voy a participar en política nunca más en mi vida. Y todas estas cosas que han venido pasando con las elecciones, con las reglas electorales, todo esto también tiene que ver con cómo en el Congreso se han ido moviendo las reglas de juego. Entonces, sí creo que han habido algunas estrategias no muy limpias en función de cómo querían que el proceso se lleve a cabo, ¿no? Y sí, a mí me ha parecido que han habido cosas al menos decepcionantes, sobre todo de candidatos que considero que han utilizado el electorado para posicionar a sus partidos, para ingresar personas, y no necesariamente porque quieren servir al país, que debería, en un mundo muy utópico, ser el fin último de querer hacer política, ¿no? Que uno quiera hacer política porque quiere hacer algo por su país. Estoy entendiendo un poco sobre el voto de abstención o nulidad. ¿No? Es un poco lo que tú estás señalando, porque dice, bueno, no, ninguno de los dos me gusta, por tanto me voy a abstener, por tanto no voy a votar. Sobre todo a nivel de liderazgos, ¿no? Que en parte, no creo en su totalidad, en parte de todas maneras ha calado en mucha población, pero los comentarios señalan de que las mujeres ni los jóvenes han sido los ejes importantes en estas elecciones. ¿Por qué? Porque los jóvenes están cansados, están hartos, no quieren saber nada, a pesar que las movilizaciones estudiantiles y juveniles anteriormente han sido las más fuertes. Es un poco para entender qué tipo de democracia queremos. Es que la democracia actual ayuda a las mujeres a tener más derechos, a conquistar más posibilidades de existencia sana, fuerte, educativa. Y si no, bueno, cualquier democracia total, ¿qué importa? Pero no.
Bueno, o sea, me he dejado pensando en lo que decías y creo que también tiene que ver con la percepción de qué hace la democracia por uno, ¿no? Hay mucha gente que creo que supone o entiende que la democracia no le genera ningún beneficio. Claro. Y también ha pasado que cuando han estado haciendo estos sondeos o recogiendo información sobre las elecciones, mucha gente decía, sí, yo voto por esta persona o este candidato porque creo fielmente en su propuesta o en su plan, lo que sea. Pero hay mucha gente que también dice, independientemente de quién gane, mi vida no va a cambiar, ¿no? Tengo que levantarme mañana, tengo que ir a trabajar, tengo que trabajar para ganar dinero, tengo que trabajar para mantener a mi familia, no va a haber absolutamente nada que afecte mi proyecto de vida independientemente de quién gobierne el país. Entonces, eso también nos hace darnos cuenta que hay un grupo bien grande de personas que no le encuentra algo útil a la democracia, que no le ve una utilidad a que exista un sistema democrático. Y creo que hace unos años se levantaron también estas encuestas que se hacen en varios países de Latinoamérica y más o menos el 40% de la gente encuestada en Perú dijo que estaría de acuerdo con alguna forma de gobierno autocrático. O sea, que básicamente la democracia no le importaba. Que si había un dictador o había algún tipo de autocracia o digamos, tintes dictatoriales, no tendría ningún problema con eso, ¿no? Y sí, o sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos para poder generar esta conversación de por qué es útil la democracia? También para escuchar por qué la gente piensa que no le es útil. Porque lo que me queda a mí claro es que hay mucha gente que no le ve utilidad a que exista un sistema democrático o que cree que la democracia no funciona o que no es transparente o que no es limpia. Entonces hay ahí como algo que de repente estamos perdiendo de vista, ¿no? En relación a si sirve o no. Claro, claro, o sea, el país, mejor dicho, el país ha propuesto, o sea, se gobierna desde la mirada filosófica de la democracia o la mirada real de la democracia, de lo que se llama democracia, ¿no? De los tres poderes del Estado y todo lo demás. Se supone que la democracia de alguna manera va mejorando tu calidad de vida o tu cantidad de vida, ¿no es cierto? La democracia, por ejemplo, te da más derechos. Tú puedes discutir un negro con un indio, pueden discutir con un blanco y gritarse y decir, nosotros tenemos también derecho. Y el blanco, por el tema de raza, el blanco decir, no, ustedes no tienen ningún derecho. Bueno, yo y el negro tenemos derecho, o yo y la negra tenemos derecho, ¿no? Entonces, plantarse en que sí tienen derecho, porque la democracia te da más participación, te da derecho a cuestionar, te da derecho a interrogarte, se supone que te educa mejor, más y mejor, te da un conjunto de oportunidades, claro, de carácter más cultural, debería ser también más material, y creo que es por la materialidad de los recursos que a la gente le da igual si hay democracia o no hay democracia. Es más por la material. Una mujer que en el mercado, que vende papas, frijoles, que vende zanahoria, tomate, bueno, mientras ella siga vendiendo tomates, papas y zanahorias, para ella le da igual la democracia. Claro, no cambien sus condiciones de vida, ¿no? Claro, pero ella debería interrogarse si su hija tiene posibilidades de acceder a todos los colegios, a las universidades, al conjunto de elementos culturales con el que ella no se formó, pero que sus hijos sí se están formando, por ejemplo, ¿no? Que su hijo logró la beca 18 o su hija logró la beca 18. O sea, son elementos culturales que aparentemente no se notan, no se sienten, solo se viven en lo cotidiano. Va al colegio, no paga al colegio porque es gratis, porque es público y no tendrá todos los libros o todos los cuadernos, pero tiene un profesor que les enseña el ABC, ¿no? Y por otro lado, si esa señora se enferma y el mundo democrático y el país en buena democracia le da salud sin que ella pague altos costos o pague lo mínimo, ella lo sentiría como suyo. Pero como el Estado actual no tiene ninguna mejora de salud a favor de las mujeres, entonces le da igual. Exacto, no ven realmente el beneficio, ¿no? Claro, entonces los derechos de las mujeres parecen etéreos. Y ante eso, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos las mujeres que estamos muy interesadas en el tema de la mujer? Y la participación política igual. Escucha, la participación política. Tú has escrito un libro sobre participación política. ¿Cuántas mujeres
participan, cuántas no y a cuántas no les interesa. Por ejemplo, ¿a cuántas no les interesa de acuerdo a tu investigación? En realidad no, o sea, a ver, no se trata solamente de que no les interese, sino que, digamos, ante otras prioridades y necesidades no tienen la posibilidad de siquiera pensar o aspirar a participar en política, ¿no? O aspirar a espacios de representación más grandes. A veces participan en espacios comunitarios, espacios locales, pero no necesariamente en el Congreso, ¿no? Y lo que hemos visto es que, como decía, en el último Congreso en el que estamos ahorita, que se va a acabar ya unos mesecitos, hemos estado en uno de los congresos más paritarios de la historia, ¿no? Pero como decía, independientemente de que la gente esté o no, no siempre son las mujeres las que avanzan las agendas de las mujeres. Y ahí está el mayor reto, no solamente asegurarnos de tener paridad de alternancia, que ya la tenemos, sino también de asegurarnos de que esa paridad de alternancia garantice que haya una mejora a partir de proyectos, iniciativas, apoyos a la calidad de vida de mujeres y de otros grupos también vulnerables en la sociedad. Entonces, mira, hemos tenido a una mujer que, o sea, una presidenta como Dina Boluarte, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, se ha zurrado en los derechos de las mujeres y en los derechos de las poblaciones andinas, amazónicas y otras, ¿no? No le interesa en absoluto la regionalización y todo lo demás. Ya, ok. Se ha vivido con los derechos de los anteriores gobiernos. Las mujeres hemos vivido con los derechos de los anteriores gobiernos, porque ese gobierno no nos ha ampliado posibilidades, ¿no? Entonces, si no nos ha ampliado posibilidades y yo vivo solo vendiendo zanahorias, papas, cebollas, todos los días, todas las semanas, todo el año, para tener por lo menos de qué alimentarme y dar un sol o 2 soles para la escuela de mi hijo y de mis hijas, la población nuestra entonces vive en la materialidad, yo diría hasta en la brutalidad económica más fuerte. Porque si sí, solo, efectivamente, ¿no? Priorizamos solamente lo material. Claro, vive solo contando lo económico para poder subsistir. El resto, o sea, la educación, la cultura, las relaciones sociales, los libros, las actividades culturales, todo aquello que te alimenta para tener derechos, que te alimenta tu espiritualidad, que alimenta el mundo de tus emociones, todo eso está entonces hasta las patas. Bueno, lo que hemos visto ahora es que se ha priorizado por completo este aspecto de la materialidad, ¿no? Así que uno de los mayores retos es cómo forjar una sociedad que encuentre el balance efectivamente entre el progreso económico que es necesario, pero también todas las otras cosas que forman una sociedad, sobre todo crítica, ¿no? Con lo que pasa a su alrededor. Y eso se consigue con cultura y con educación también. O sea, el eje al final de cuentas para dejar de ser tan material, o sea, un elemento importante en el desarrollo de las mujeres, además del desarrollo social humano, especialmente las mujeres, es la educación. Si una mujer no se educa, si una mujer no sale adelante a partir de su educación, queda aplastada. Y queda para vender papas y cebollas y sumar y contar cuántos soles tiene cada día y cada semana, importándole un pepino si es hombre o mujer quien gobierne. O sea, no Sí, va a vivir siempre en los cerros, no va a poder ampliar su casa, no va a poder buscarse agua y desagüe, no va a poder exigir derechos, etcétera, etcétera. Y al final... sí, o sea, al final la idea es como la búsqueda de la mejora de su calidad de vida, ¿no? ¿Cómo la va a buscar? Complicado ahora porque sí creo que muchas de las acciones que se dirigen a la mejora de la calidad de vida son muy asistencialistas, ¿no? Cuando esa asistencia o esa ayuda se acaba, no hay como una visión a largo plazo. Y es lo que se está desarrollando en el Perú con la mirada política existente.
Yo creo que sí, que es una visión bien cortoplacista, ¿no? Lo que se trabaja en los 5 años y luego que venga el otro y vuelva a hacer lo mismo y vuelva a hacer el estudio, y no hay una mirada realmente a cómo se proyecta una sociedad a futuro y no un futuro tan corto, ¿no? Y que también tiene que ver con la mezquindad de los gobernantes que piensan que solamente pueden intervenir y dejar cosas para que los recuerden en esos 5 años y luego no más cosas, ¿no? Dime, pero por otro lado, este proceso que estamos viviendo en el Perú, en el país, no está aislado de las otras relaciones internacionales. Por ejemplo, tenemos un Milei que está quitándole todos los derechos conquistados a toda la población masculina y femenina en Argentina. Y probablemente, no sé quién ha ganado en Colombia, había una pugna ahí entre la derecha y la izquierda, y si ha ganado la derecha, igual va a Todavía es el ser. domingo la elección. Ya, ya. Bueno, estamos en y no es solamente latinoamericano, está ligado también a cómo viene procesándose en Estados Unidos todas las relaciones políticas, y luego a nivel europeo, y luego a nivel de los países árabes, o llamados en el Sí, continente. hay una tendencia bien evidente, ¿no? De gobiernos que están ligados a tendencias conservadoras, ultraconservadoras. Y bueno, en el caso de Argentina, no solamente en temas sociales y culturales, sino también en temas económicos, ¿no? Se están viendo los impactos económicos de la política de Milei, que están afectando muchísimo al pueblo argentino ahora, ¿no? En su vida, en su cotidianidad. Y bueno, es muy triste, muy lamentable lo que está pasando allá ahorita. Y el resumen de lo que tú has escrito en participación política de las mujeres, ¿se parece a lo que estamos viviendo en estos momentos? En Ese realidad, libro, ¿cuándo lo ¿perdón? escribiste? ¿Cuándo escribiste? Se publicó ahora en marzo. Ya, pero la investigación es pasada, ¿cierto? No, es como, de hecho es un ensayo que habla un poco de la participación, empezando con el sufragio femenino y viendo cuáles han sido como los hitos en temas de participación política. Y acá, en realidad, digamos, cerramos los capítulos a inicio del año, entonces es más o menos reciente y es como un recuento histórico de qué es lo que pasó, ¿no? Y lo que decíamos era básicamente eso, el argumento era de un aumento bastante considerable a nivel latinoamericano en temas de paridad y alternancia, estas leyes de participación política, y cómo donde se había concentrado más el tema de paridad pura era en las cámaras del Congreso, pero cómo había pasado también que en gobiernos regionales o municipales sí veíamos una menor variación o participación de mujeres, ¿no? Pero que a la vez, como ya lo habíamos discutido, no significaba o no garantizaba avances, sino varios retrocesos en temas de derechos. Y bueno, ahí la pregunta es cómo hacer sentido de ello, y ahora que vamos a tener, digamos, un Congreso más o menos paritario, al menos en la Cámara de Diputados también, cómo eso va a, a cambiar un poco el tema de las leyes que existen ahora, que se van a discutir o que se van a proponer, ¿no? Que esperamos que no sean más leyes de retroceso como las que hemos tenido hasta ahora. ¿Y quién va a mandar esa espera que tú sueñas, de que esperemos que no se retroceda tanto como años anteriores? ¿En qué sentido? En el sentido de, tú dices, esperemos que no se retroceda tanto a pesar de... Esperemos nosotros, ¿no? Como sociedad. Confiemos en las personas que hemos elegido. Claro, solo que la fuerza de esa Cámara la tiene senadores, ¿no es cierto? Y en senadores solamente... Hay menos mujeres que en diputados, sí. Claro. Y es senadores quien va a decidir al final de cuentas la propuesta política, la línea económica, la línea social, la línea cultural, es la que va a decidir. Y y está muy ligado en estos momentos, si es que gana Keiko Fujimori, está muy ligado a lo que Keiko va a hacer, ¿no? A lo que la supuesta presidenta puede hacer, a favor o en contra, más en contra de la población a nivel cultural, económico, social, que lo otro, ¿no? Y los derechos de las mujeres ni hablar.
porque en la Cámara de Senadores, creo que hay una mujer afro. Bueno, creo que hay una o dos Dos. mujeres afro. Dos. Y en la Cámara de Senadores también hay mujeres afro, ¿no? En diputados hay una, en senadores hay dos. Ya. Entonces, y esas mujeres generalmente son del grupo, que pertenece a la gobernante, ¿no? A la supuesta gobernante, a la posible gobernante. O sea, vamos a tener un poco más de lo mismo, o peor de lo mismo. Uno siempre piensa que no se puede estar peor hasta que empiece el nuevo periodo. Ahora tenemos, digamos, tenemos nuevas fuerzas políticas, pero lo que habrá que ver es cuáles son las alianzas que se hacen, qué son, digamos, qué es lo que se propone y también quién suma fuerzas con quién, ¿no? Entonces, digamos, con este nuevo Congreso y esta nueva distribución bicameral, que creo que es algo que muchas personas no han visto hasta ahora, pues toca esperar a ver cuáles van a ser las nuevas alianzas, que finalmente es lo que consigue que los proyectos avancen o no. Vamos a hablar de tu consultora. Y me llama bastante la atención, porque tú y tu socia son afrodescendientes, ¿no es cierto? Sí. Por coincidencia o por lo que sea. Sí, por coincidencia en realidad. Y justo tocan varios temas como diversidad, equidad, inclusión para los trabajos que ustedes realizan. Eso me lo vas a responder en el segundo momento, porque vamos a tener una publicidad comercial. ¿Ya? Ah, ya, súper. Está bien, está bien. Ok, la publicidad comercial. Okay. Bueno, en esta segunda parte, querida Ana Lucía, vamos a conversar sobre tu consultora dedicada, o sea, especializada en diversidad, equidad, inclusión, y que tienes un equipo multidisciplinario para diversos aprendizajes de estas teorías, de estas temáticas que tú manejas. ¿Cómo es? Bueno, tenemos la consultora hace... Antes de eso, ¿cómo se te ocurrió? ¿Es por tu profesión? ¿Es porque tú eres comunicadora, marketista, todo eso? En realidad, no fue lo que se me ocurrió de manera muy directa. Lo que pasó es que habían algunos grupos de personas que empezaron a pedirme como algunas charlas de sensibilización, que querían aprender sobre ciertos temas. Entonces fue como más una cosa que empezó como por demanda. Y luego dije, bueno, hay personas que me están pidiendo estas cosas, yo ya no me voy a base para trabajar yo sola, entonces busqué a Ana Claudia para empezar a trabajar en estas cosas, y luego ya decidí, bueno, crecer con el equipo, tener un equipo, avanzar en como otros servicios también y como tener este espacio de consultoría. ¿Cómo es? Es bien entretenido, la verdad que me gusta un montón el trabajo. Trabajamos hace 5 años, tenemos 5 años ya trabajando en la consultora y trabajamos con organizaciones de diferentes
rubros de distintos tipos, privadas, con universidades, con cooperación internacional también, porque hay muchos retos en relación a incorporar ese enfoque de diversidad en organizaciones, a trabajar políticas de equidad de género, de prevención del acoso, a trabajar también políticas preventivas para tratar casos de discriminación de todo tipo. Entonces, en eso nos hemos concentrado en estos años y en realidad a mí que soy como muy curiosa, me gusta siempre aprender, me gusta innovar, me gusta proponer cosas, me gusta mucho la consultoría porque te da la posibilidad de aprender mucho de diferentes rubros, de diferentes necesidades y distintos proyectos. Entonces, eso es lo que hacemos en la consultora y se pasa bien. A veces es un poco complejo, es retador hablar de estos temas, debo decir, todos los días, pero también creo que al hablar de estos temas lo que hacemos es como crear el espacio para tener estas conversaciones difíciles, ¿no? Con líderes, con personal en general, a veces con la junta de directivos, ¿no? Sí, es un trabajo retador, pero que a nosotros nos gusta mucho hacer, de verdad. O sea, fue la cotidianidad de tus actividades lo que te llevó a formar este equipo, ¿no? Dime, sí, entonces, o sea, como te digo, me empezaron a pedir cosas y dije, bueno, creo que hay una línea de negocio aquí, entonces así fue como creé la consultora. Y te proyectas que de aquí a estos años se va a incrementar tu consultora, va a ir de mejor en mejor. Indudablemente lo que aspiran. Esperaría que sí. Sí, esperaría que sí, ¿no? Igual todo depende, a veces las cosas como se van moviendo en relación a este sector, que se mueve también por cuánto las empresas ven que hay un beneficio real en invertir en estos temas. Pero sí, efectivamente, esperaría que podamos seguir creciendo también. No solamente viendo el tema de entrenamientos o de capacitaciones, que era lo que inicialmente veíamos, ahora tenemos como una línea de trabajo que también ve consultoría, que tiene acompañamientos más en temas de gestión, porque a veces también pasa que las organizaciones particulares quedan en la parte del entrenar. Entonces llegan, tienen la capacitación una vez al año y luego como que se olvidan durante todo el año y que tienen que hacer otras cosas para garantizar que lo que se habla en la capacitación o lo que la gente se lleva de aprendizaje también sea coherente con las políticas que la empresa garantiza, ¿no? Para que el ambiente de trabajo se mantenga seguro. Entonces, creo que sí hemos ido avanzando también en crear todo este paquete de servicios de acompañamiento que son un poco más integrales y también esa es la proyección que tenemos como equipo. Dime, ¿y a qué se debió que tú te orientaras en el rubro de la comunicación? Aparte de los diversos estudios que has hecho, porque has estado por acá, has estado por allá, has estado en el norte, has estado en el sur. ¿Cómo se te ocurrió entrar en comunicación? En realidad, no recuerdo. O sea, cuando estaba en el colegio dije, bueno, quiero estudiar. Pasé por un montón de pruebas de si estudio esto, estudio lo otro, pero me llamó la atención en la comunicación. Inicialmente quería ser publicista, o sea, quería como que trabajar en agencias, ser como creativa, etcétera. Pero luego me llamó mucho la atención todo lo que tiene que ver con comunicación y desarrollo, temas de desarrollo social, y eso fue lo que empecé a hacer, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en gestión pública, de hecho mis primeros trabajos recién graduados fueron en el Estado, entonces salí como recién graduada, bien contenta, a enfrentarme pues al monstruo burocrático del Estado, pero aprendí un montón. Aprendí mucho sobre gestión estratégica de comunicación, aprendí muchas cosas sobre trabajar en entornos tensos, rápidos, donde todas las cosas cambian, donde la gente se vuelve loca, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención de los temas de comunicación, pero sí tenía como claro de que quería que esta fuera mi línea de trabajo. Y luego fue como, fue interesándome en varias cosas también académicas, de conocimiento, y ya con la consultora creo que fui juntando como las cosas que me interesaban para tener un trabajo donde pudiera combinar varias de estos intereses que tengo, ¿no? Y de los conocimientos que he ido adquiriendo en estos años. ¿Desde pequeña has sido muy comunicadora tú? O sea, has sido muy fluida, muy... Sí, yo creería que sí. O sea, siempre he sido habladora, me ha gustado hablar.
con la gente, siempre he sido muy curiosa, no me gusta preguntar las cosas. Creía que sí. ¿Qué les puedes decir a las mujeres jóvenes en estos momentos tú, en esas circunstancias y en estos momentos, para como un final feliz, digamos, ¿no? No sé, no sé, que está bien que estén tristes ahorita, pero no estén tristes siempre, ¿no? Que resistan, que no se cansen, que siempre hay posibilidad de hacer mejores cosas y al final que nos tenemos unas a las otras, no hay que resistir. Al final, ayer justo estaba en un conversatorio, presentamos el libro nuevamente con Farid y habían algunas personas que decían como, digamos, lo bueno dura y lo malo también, pero al final todo se acaba, ¿no? Lo malo también se acaba. Entonces hay que resistir, creo que nuestro país ha pasado por un montón de cosas y ha sobrevivido un montón de cosas, entonces sobreviviremos esto también. Es lo que creo que puedo decir y al final también uno encuentra el apoyo en los lugares, en las personas, en las comunidades, ¿no? Justo con mis amigas, un grupo de muy querido de amigas cercanas, estábamos como pensando que ya estamos tristes, estamos como que no sabemos qué hacer, tenemos un montón de incertidumbre, tenemos ansiedad, hay que juntarnos, ¿no? Hay que estar juntos, hay que apoyarnos, hay que preguntarnos cómo estamos. Porque igual toca avanzar, ¿no? Toca avanzar, toca ver cómo hacer, toca ver cómo nos damos la mano, toca ver cómo resistimos, ¿no? A estos tiempos complicados. Sí, ¿no? Al final la idea es ver cómo uno se mantiene bien y cómo nos mantenemos unidas, ¿no? Así es, cómo fortalecemos la unidad, ¿no? También, ¿no? Sí, sí. Bueno, ha sido un gusto, Ana Lucía, conversar Gracias. contigo, tenerte en este espacio y, Muchas bueno, gracias. conocer muchas cosas de ti, pero también las proyecciones que tú tienes en los trabajos que haces, ¿no? Y, bueno, para cualquier consultoría, cualquier información sobre este tema, ya Que me sabes, pues, busquen. tu referencia, y para la resistencia también hay que, También, ahí estaremos. sí, 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 porque tú representas de alguna forma a un grupo de mujeres que está avanzando, está resistiendo y va a tener que resistir más todavía, ¿no? En estos Sí, momentos tan sí, es verdad. ¿No? temporalmente. Ahora estoy cansada, pero yo sé que eventualmente me va a tocar poner el cuerpo y lo haré como siempre lo he hecho, ¿no? Bueno, felicidades, Ana Lucía, Muchas gracias, Oila. esto, por estos momentos. Gracias. Y nos vamos a cerrar el programa. Les agradecemos muchísimo por la participación, por la escucha que han tenido con Ana Lucía, una mujer investigadora, analista, progresista y también muy trabajadora, y que ha sido un gran placer tenerla con nosotros. Y esperamos nuevamente que por favor nos den su me gusta y regístrense en nuestro programa. Hasta pronto, hasta la próxima semana. Gracias.